Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a, justo hablaba, soy de lenguaje inclusivo. Gracias por estar aquí en esta convocatoria que hemos hecho junto desde el Sindicato de Prensa Rosario junto a Homo Sapiens, a este espacio para presentar el libro de Miriam Lewin, y muchísimas gracias desde ya a Miriam por comunicarse con nosotros, con el sindicato, y bueno, para darnos la oportunidad de participar de esta presentación. Conocí personalmente a Miriam, hoy recordaba, cuando hace unos años en el Museo de la Memoria, en algo similar, Viviana Nardoni, la querida Viviana Nardoni, nos había invitado al sindicato y me pidió que presentara Skybound, esta tremenda historia referida a los aviones y a los vuelos de la muerte, que Miriam escribió. ¿Cuántos años hace? Salió en el 2017. 2017. Recordaba que era antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Era un momento en el que nada hacía prever lo que sucedería después. Sí, seguro. Pero sí, es un libro que en realidad rescata una investigación que yo hice con un fotógrafo italiano, disparada por una pregunta que él me hizo en el año 2007, que es ¿dónde están los aviones de los vuelos de la muerte? Eso, bueno, llegó después de un largo y arduo trabajo a la condena a reclusión perpetua de los pilotos que eliminaron al grupo de la Santa Cruz, a las Madres de Plaza de Mayo y a las monjas francesas, que fue, creo que, uno de mis logros más preciados a nivel personal y profesional. Adelante. Gracias por recordarlo de esa manera, Miriam. Bueno, sabemos quién es Miriam, pero hice un par de apuntes para recordar algunas cosas sobre su trayectoria profesional en el periodismo. Miriam ha trabajado en muchísimas instancias en periodismo de investigación y realmente creo que ha probado sobradamente las destrezas que tiene en relación con esta función. Y ella trabajó en Telenoche Investiga, en Punto Doc. Trabajaste 10 años en Radio Nacional, sí. Y junto a Marcelo Camaño creó ese premiado radiodrama Secretos Argentinos, que es sobre hechos periodísticos relativamente recientes. Bueno, y es autora y coautora de distintos libros. Ese infierno, conversaciones con 5 mujeres sobrevivientes de la ESMA, es uno. Secretos Argentinos, la intimidad de los crímenes que conmovieron al país, con Marcelo Camaño. Después, Putas y guerrilleras, con Olga Worman. Y Yossi, el espía arrepentido, justamente con Horacio Lutzky, que también trabajó en la investigación
para construir Dina y Nathan. La novela, bueno, es la primera novela de Miriam. Como yo seguí los otros libros, leer la novela me sorprendió, porque en primera instancia es una historia verdaderamente atrapante. Miriam relata en esta ficción, en esta construcción, que tiene una base real, y hay, ahora le vamos a consultar, pero hay personas que ella conoció en función de la construcción de esta historia, y yo mencioné tu trabajo en investigación, porque si hay algo que me sorprendió muchísimo, es cada detalle contado y construido con minuciosidad, en cada espacio, cada instancia del relato por el cual íbamos atravesando. Y por eso es que les digo que a mí me atrapó, porque me daba cuenta que pendiente de cada uno de los detalles, en las distintas escenas Miriam iba planteando, yo imaginaba la vida de Dina. Yo dije Nathan, y vos dijiste Nathan. Sí, se puede decir de las dos maneras. En realidad decidimos ponerle Nathan, en realidad no es el nombre verdadero, después voy a contar por qué no es el nombre verdadero. No es el nombre verdadero Dina tampoco, pero los personajes son reales, existieron. Los personajes son reales y es una historia muy dura, una historia de amor, de profundo amor, de construcción de una familia judía, sefardí, para recordar los judíos sefardíes o sefaradíes, son aquella población que en el 1492, mientras nos descubrían, nos descubrían entre comillas, y descendían en América, en nuestra América, echaban a la población de los judíos sefardíes o sefaradíes fuera de España, que recalaron en distintos lugares, y uno de esos lugares fue Turquía, donde nace Dina, la protagonista de esta historia, junto con su hijo. En realidad son dos personalidades que se van desarrollando, dos personalidades muy fuertes, pero en donde creo que la imagen de Dina, de esa mujer a la que el nazismo, la guerra, le arrebata a su marido. Me dijiste que se dice Gideon, que es Gideon. Esta consulta se la hice hace un ratito mientras estábamos esperando que Leo Richardino le hiciera una hermosísima nota. Este hombre fue un partisano que luchó contra el nazismo, y pierde la vida en algunos de los lugares a los que fue llevado en lo que era la antigua Yugoslavia. Dina conoce a su marido en Turquía,
tienen a su hijo, Shimon, y van hacia Yugoslavia, donde pasan los primeros años del niño hasta que la guerra y el nazismo hacen lo suyo, primero con la muerte, con el asesinato de su esposo, y es cuando Dina y Nathan tienen que huir de Yugoslavia. Por eso Miriam señala que esta es la historia de una madre y un hijo atravesando ciudades y una cantidad de situaciones y de adversidades como las peores que hemos escuchado y leído en torno a los relatos sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero si en algún momento creíamos que estaba, no todo dicho, pero sí mucho escrito y mucho conocido sobre el nazismo, sobre el Holocausto, del cual Dina y Nathan deben huir, esta novela aporta una mirada distinta. Yo tengo el límite de no poder contar el desarrollo de esta historia, y porque dije que como lectora simplemente me atrapó, no podía dejar de leer capítulo tras capítulo, y es porque esta madre y su hijo, en tantas adversidades que deben enfrentar al nazismo, enfrentar a los golpes que propina la guerra hacia la familia materna. Ellos hicieron todo el trayecto de Yugoslavia a Turquía para encontrarse con esa familia materna a la que en algún momento Dina tiene que abandonar. Y ese niño se queda ahí esperando una madre que nunca vuelve, de la que no sabe nada, de la que no se entera nada, hasta pasados muchos años. Incluso cuando su familia materna, donde había quedado en todo caso cuidado, y la madre con este alejamiento salva la vida de Nathan y la vida de el contexto familiar, ella es detenida, porque hasta ahí voy a... Ahí vas a contar. Van a buscarla a la casa donde habitaba con su familia de origen, van a buscar a Dina cuando se enteran que ella trabajaba como espía para una de las organizaciones que se habían formado más cercana a los aliados en esta estructura, y por supuesto queriendo reunir y necesitando reunir todos los datos posibles en relación con los personajes del nazismo. A partir de ahí y de esa separación entre madre e hijo, pasan muchos años en donde el niño, es llevado a Palestina en una misión humanitaria, allí crece, desarrolla su vida junto a niños que como él habían quedado sin familia o que habían perdido a alguno de sus padres, hasta que llega el fin de la guerra y todos están a la espera de que alguien vaya a buscarlos, alguien vaya
a rescatarlos. Él entendía que su madre estaba muerta, que además lo había abandonado, y ese es el desarrollo de la vida de Nathan, que aprende las destrezas de ser un soldado israelí para defender a su pueblo, de ser un soldado judío, y algún día recibe una carta a través de la familia materna diciéndole que su madre está viva y que lo espera en la Argentina. Creo que hasta aquí puedo llegar, solamente recordarles que en esta Argentina, cuando termina la guerra, justamente los criminales de guerra nazi habían tomado casi nuestras calles y caminaban muy tranquilos, muy sueltos de cuerpo, con identidades falsas, pero seguramente bajo la mira, quiero decir, de quienes no olvidaron nunca de qué se trató el Holocausto y los crímenes del nazismo contra la humanidad, en especial, en este caso, contra el pueblo judío. Entonces, como no puedo avanzar más en comentarles esta historia que ustedes podrán leer, me gustaría preguntarle a Miriam si esta mujer, esta mujer que es siempre llevada y puesta al límite de las situaciones que una persona puede llegar a vivir, y su vida es una constante toma de decisiones. Dina resuelve, así como resolvió irse de la casa de la familia materna, para salvar a su hijo, para salvar a su niño y a su propia familia, acepta ir detenida sin escándalo ni ningún otro tipo de cuestionamiento, se va, desaparece de la vida familiar. Esa mujer es puesta en situaciones tremendamente límites a lo largo de toda su vida. Y toma entre las decisiones, una es la de no olvidar a su esposo y, por supuesto, no olvidar a su pueblo y todo lo que ocurrió durante el Holocausto. Así que te voy a pedir que nos cuentes cómo surge lo de Dina, fascinante mujer. Sí. Más o menos en el 2017, después de la salida de Yossi, ya sabíamos que Yossi se iba a convertir en una serie, esta historia de un agente de inteligencia de la Federal que se infiltra en la comunidad judía. A Horacio Luskiani nos aborda un colega, otro periodista que vive en el exterior y que, digamos, Horacio conocía, y nos dicen: mira, hay una persona en mi familia que tiene una historia muy inusual, es una historia muy interesante que creo que merecería convertirse en un libro. Empieza a contarnos que esta persona, que es una persona muy mayor, ya en ese momento creo que tenía 87 años o 86, pero que estaba muy lúcido. ¿Era Dina? No, era Natán. Había tenido varios nombres, había huido de la guerra, creo que 7 nombres, había vivido en distintos países, en la ex Yugoslavia,
en Turquía, en Israel, en la Argentina, bueno, en Israel antes de que fuera Israel, en Palestina, y que, bueno, hasta ese momento a mí me parecía que había estado mucho tiempo separado de su madre, hasta ese momento a mí me parecía una historia de tantas de la Segunda Guerra, una familia rota, separada, eh, eh, cuyos miembros vivieron en distintos países y pasó mucho tiempo hasta que pudieron reunirse, bla, bla, bla. Pero hay algo que cuenta que a mí me llamó la atención. Por supuesto, accedimos a encontrarnos con esta persona en su familia, este hombre, y cuando él empieza a contar la historia, cuenta algo que a mí me llamó mucho la atención, que es que se había separado de su madre, que había sido llevado a Israel, donde se había criado en un kibutz, que había pensado que su madre estaba muerta, a su padre ya lo habían matado, y a Jasenovac, que era un campo manejado por los nazis croatas, los Ustashas, que eran especialmente crueles. Paradójicamente, en Telenoche Investiga, yo había participado años antes en una investigación que dio con el jefe de Jasenovac en la Argentina. Estaba refugiado en la Argentina, vivía en Santa Teresita y se llamaba Dinko Sakic. Y su mujer se llamaba Nadia o Esperanza Sakic y era la jefa mujer. Eran particularmente crueles. El equipo detectó a Sakic. Sakic fue reconocido por los sobrevivientes de Jasenovac en Zagreb, a donde viajó un colega, Sergio Ruizábal, se lo detuvo y se lo extraditó. Y bueno, murió en prisión, creo que murió a los 95 años, pero había sido un respetable vecino del balneario de Santa Teresita, que había vivido muchos años muy tranquilo. Yo conocía la historia de Jasenovac, entonces me hacía cargo de la crueldad con que seguramente habían tratado al padre de Natán hasta que murió. Él tenía obviamente idealizado a ese padre se había unido a las tropas yugoslavas que fueron rápidamente derrotadas cuando llegaron los nazis, y él y su madre, que pertenecía a una familia de un médico, una familia adinerada de Estambul, son rescatados por un emisario de la familia. Pero antes la madre es violada por los nazis, él es testigo de esa violación, y en el camino, cada vez que les bloqueaban el paso, él se daba cuenta de que la madre se entregaba a los nazis para poder pasar. Él odiaba a esa madre por el abandono, porque pensaba que se había prostituido, porque pensaba que había abandonado la memoria de su padre, lo había traicionado. Y cuando muchos años después de la separación, de que ella es, como bien dijo en Alicia, estos diálogos, en estos diálogos internos que claro, en estas voz en alto que él hacía consigo mismo, recriminaba. Él Todo lo que claro, no podía él no toleraba que su madre hubiera se hubiera prostituido y por lo tanto hubiera ofendido la memoria de su padre. Cuando él recibe una carta de la abuela de Estambul y le dice: venite a Estambul, que tu mamá está viva en Buenos Aires y te quiere ver, él se despide de su vida en Israel, él había sido paracaidista, etcétera, etcétera. La historia de Israel es muy intensa también porque él pelea en la guerra de la independencia, bueno, él no entiende al principio por qué los árabes se convierten en enemigos cuando él, cuando era chico, jugaba con los árabes de la aldea vecina e iba de compras con una suerte de cuidadora que tenía en el kibutz, se llamaba Metapelet. Ella lo llevaba a comprar especias a una aldea portuaria
cerca que se llamaba Acre, y de repente son los peores enemigos, ¿no? Es una cosa que él no puede entender. Él se forma en el socialismo, por eso choca inmediatamente con su familia en Estambul, que había vuelto a ser burguesa, cuando había sido desapropiada de todos sus bienes y mandada a un campo de trabajo forzado. Tenemos que tener en cuenta que Turquía era un nido de espías, ¿no? Todos los servicios de inteligencia tenían su asentamiento ahí porque Turquía supuestamente era neutral en la guerra. Lo que pasa es que cuando avanzaban las potencias del eje, se endurecían con los judíos, y cuando retrocedían las potencias del eje y avanzaban los aliados, eran más benévolos. Bueno, cuando él llega al puerto de Buenos Aires, recibe una sorpresa porque su madre le dice: no me podés decir mamá, me tenés que decir tía, porque es la condición que puso mi marido para que yo te trajera a vivir a la Argentina. Cuando él la mira, sin entender, ella le dice: me casé de nuevo y me casé con un alemán. El alemán era nazi. A partir de entonces, él odia a su madre, le recrimina en cada oportunidad lo que hizo de su vida. Entiende que haya podido reconstruir su vida, pero ¿por qué con un alemán y con un alemán nazi? Se instalan en una zona de clase media, en Vicente López, y él empieza a interactuar como sobrino de un alemán notable, él era banquero, con miembros de la colectividad alemana que estaban asentados en la zona. En esa zona vivían y eran buenos vecinos, y son dos personajes de la novela, Adolf Eichmann y Joseph Mengele. Ambos, los dos, se conocían. Mengele despreciaba a Eichmann, porque Mengele era de una familia muy adinerada, que tenía una fábrica de maquinaria agrícola. De hecho, esa familia financió la estadía de Eichmann acá en la Argentina, y uno de los primeros trabajos que tuvo el médico Mengele en la Argentina fue hacer abortos, lo que le motivó una detención. Todo esto está narrado en el libro. No les quiero spoilear demasiado, pero a mí lo que me convocó a escribir este libro, que es una novela solo porque hay algunas situaciones que son imaginarias, pero que es muy factible que hayan sucedido, es cómo este hijo, que está tan resentido con su madre, termina reivindicándola, termina entendiendo, claro, entendiendo que detrás de su madre hay un gran secreto. Yo no sé si ustedes vieron la serie The Americans. Es una pareja soviética que se infiltra en los Estados Unidos y se mimetiza absolutamente, tienen una agencia de turismo, bueno, tienen hijos que hablan en inglés. Ellos no eran pareja, pero tienen hijos, porque se los ordena la madre patria. Bueno, esto es algo parecido, les tiro una punta. Él termina entendiendo que su madre fue una heroína, él termina reivindicando que su madre haya sacrificado su vida en pos de obtener justicia, y hay algunos puntos de inflexión muy interesantes. Bueno, yo para escribir el libro me introduje y me asesoré en la cultura sefaradí. Yo soy judía pero ashkenazi, en mi familia no se hablaba en ladino sino en yiddish. El hecho de hablar en ladino, que es judeo-español, le facilitó mucho la inserción en la Buenos Aires de fines de los años 50 y principios de los 60 a Dina y Natán. Dina y Natán, que en realidad no se llaman Dina y Natán, pero Natán nos pidió que cambiáramos los nombres y algunas circunstancias porque tenía miedo de tener que salir corriendo a sus 87 años porque lo perseguían los nazis. No hubo forma de que con Horacio lo convenciéramos de que esto ya no era posible. Ahora lo dudo bastante. Creo que tenía razón, porque hay un resurgimiento del antisemitismo y
hay gente que me dice en la cara, ¿cómo que no existe el plan Andiña? ¿No lo viste, Yossi? ¿No viste la serie? Y digo, pero entendiste todo mal. O sea, justamente el plan Andiña, que es la fábula basada en el protocolo de los sabios de Sion, que dice que los judíos nos queremos quedar con la Patagonia, es eso, es un mito. Y hay mucha gente inteligente y progresista que producto de el ansia expansionista y la violenta reacción militar de Netanyahu, ahora cree que es posible que haya una conspiración judía para quedarse con la Patagonia. Yo quiero Villa Langostura. Por menos no transo. Bueno, este libro para mí tiene puntos de contacto con Yossi, por esta mimetización, este aprendizaje que tuvo que hacer Natán de la cultura germana, tuvo que aprender a morfarse el odio cuando su padrastro o su tío le decía, por culpa de Tito, vos perdiste todas tus propiedades, podrías ser millonario y estar viviendo en Yugoslavia. Y él se sale de sus casillas y le dice, no fue Tito el que mató a mi padre, fueron los nazis. Bueno, se genera una situación de tensión tal que él entiende que no puede volver a repetir. Entonces trata de empezar a agradarle al nazi, el nazi le da lecturas, habla de la afición de Hitler por el arte, que era una persona de una cultura exquisita. Entonces, digamos que la relación, este triángulo entre Ferdinand Berger, que es su tío o su padrastro, su madre sumisa cocinando banquetes para los grandes empresarios filonazis, contribuyentes del partido nazi aquí en la Argentina, asistiendo a tertulias donde Eichmann era entrevistado por un periodista que existió, Wilhelm Sassen, colaboracionista, Natán trabajando en una editorial argentina que editaba una revista nazi que se distribuye en el mundo, una revista de la doctrina nazi, la editorial quedaba en la calle Sarmiento, no acá, en Buenos Aires, trabajando en el laboratorio en el que tenía participación Mengele. Bueno, todo esto da como resultado varias lecturas del libro. Una lectura histórica de lo que fueron los nazis en la Argentina, una lectura de cuál era el comportamiento de los servicios con respecto a los nazis criminales de guerra aquí en la Argentina. Acá hay una paradoja, ¿no? Por ejemplo, Adolf Eichmann entró con el nombre de Ricardo Clement y vivía con sus 4 hijos, pero los hijos usaban el apellido Eichmann. Entonces era de muy fácil localización. ¿Por qué demoraron tanto en ubicarlo? Uno se pregunta. ¿Y por qué los servicios israelíes se llevaron solamente a Eichmann y no se llevaron a Mengele, a quien también tenían ubicado? Bueno, evidentemente el enemigo, tanto para Israel como para Estados Unidos, había cambiado la identidad, y después de la guerra el enemigo ya no era el nazismo, sino los soviéticos. De manera que cuando a mí me dicen que aquí vinieron muchos criminales de guerra nazi a refugiarse, yo digo sí, pero más se refugiaron en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos utilizaron la materia gris de los científicos nazis para construir su industria. Y le facilitaron la entrada. Yo les recomiendo, creo que está todavía en Netflix, un documental corto animado que se llama Campo Confidencial. Es un documental animado para adultos donde se ve cómo 2 soldados judíos sobrevivientes que están entrevistados en el documental fueron obligados a hacerle de chaperones y de cicerones a
los científicos nazis que llegaban a los Estados Unidos y los alojaban en este lugar que tenía pileta de natación, cancha de tenis, más o menos como Campo de Mayo, ahora que están los represores de la ESMA. Bueno, los tenían ahí previo a insertarlos en sus nuevos trabajos al servicio del sistema científico de los Estados Unidos. La historia, entonces, tiene varios niveles de lectura y yo me quedo con la reivindicación de Dina. Yo creo que Dina debía ser reivindicada. Que yo podría haber escrito un libro con el punto de vista de Nathan. Perdón, ¿qué ocurría con este cuestionamiento de Nathan hacia la actitud de su madre? Actitud que ella tenía ante cada una, dijimos, de violaciones sistemáticas, claro, hambre. Bueno, él le decía claramente, él le recriminaba, habían llegado a violencia, hay una escena en la que ella le pega una cachetada, pero hay cuestiones contradictorias que hacen que se construya el enigma Dina, porque en un momento él le lleva una noviecita alemana, ¿ah? Y le dice, para deleite de su padrastro, y cuando el padrastro la lleva en auto a la chica a su casa, la devuelve a su casa después de la cena, ella le dice, no me gusta nada esta chica, y él le dice, te vas a tener que acostumbrar porque probablemente sea tu nuera. Y ella se pone como loca y le dice, vos te vas a casar con una judía. Y solamente con una judía. Entonces él no entiende. Y la insulta, le dice, justamente vos me venís a decir que me tengo que casar con una judía. Y ahí se produce una situación de tensión en la que ella le pega una cachetada y él se va deleitado con esa reacción de la madre, esa reacción enigmática, que él no puede entender también por qué ella festeja a escondidas las festividades judías. Hace celebraciones religiosas a escondidas del nazi. Cuando el nazi viaja, invita a su familia, una familia que no interactúa delante del nazi con ella, por supuesto, pero ella los invita. O sea, el libro está lleno de pistas contradictorias, que, bueno, se revelan al final, no se lo voy a revelar. Mucho menos quise decir yo. Hay que leerlo, no sé si comprarlo, hay que leerlo. Es interesante porque yo creo, dije que tenía muchos puntos de contacto con Yossi, pero tiene muchos de contacto también, puntos de contacto con putas y guerrilleras, porque ¿por qué una mujer, para salvar su vida y la de su hijo, no puede utilizar su cuerpo? ¿Por qué? ¿Qué es lo reprobable? ¿Por qué tenemos que juzgarla? ¿Por qué su hijo tenía que juzgarlo? Si a todas luces ellos pudieron llegar a Estambul gracias a sido su padre, no había juzgamiento posible. No hubiese cuestionamiento, no hubiese... Sí. El hijo se casó, tuvo hijos. Se casó con una judía. Sí, se casó con una judía. Se casó con una judía y tuvo hijos. Sí. Y lamentablemente el verdadero personaje no pudo ver el libro impreso. Sí leyó los borradores porque murió el 23 de diciembre del 2024. Y el libro salió en febrero. Sí. No pudo verlo. No pudo verlo. No sabía eso. No sí, conocía sí. Ese dato. Él vivía, después lo vendió, pero en las primeras reuniones que tuvimos con Lutzky, él vivía en el mismo chalet donde vivía la madre con el alemán. Él no se alojó ahí cuando llegó, ella le consiguió una pieza en una pensión, en la casa de un matrimonio alemán de la colectividad, pero más humildes que ellos. Lo gracioso es que estábamos
ahí él tenía como un sofá de cuerina, todo muy años 70, 60, no sé, o 50. Tenía incluso unas estatuillas que aparecen en el libro, unas miniaturas que eran de su madre en la misma vitrina en la que las tenía su madre. Y en un momento estábamos tomando café con galletita, grabándolo, qué sé yo, y dice, ¿cuándo murió el alemán? Bueno, el alemán murió ahí, en ese sofá. Y nosotros estábamos sentados en el sofá que había sido escenario de la muerte de su padrastro. Y él tenía las cenizas de su madre en una urna, en un modular. Y les hablaba. Dice, yo le hablo, le cuento cosas, le pido perdón. Era muy conmovedora la situación, y les voy a spoilear algo. A ella, Si lo hace ya ella, está todo bien. a ella la enterraron en el cementerio alemán, porque era la viuda de un alemán. Y él rescató las cenizas, pero nunca las pudo enterrar en el cementerio judío. Entonces las tenía ahí a la espera de que la dirección comunitaria aceptara que ella fuera enterrada como judía, como lo que era, ¿no? Más, él también quería un reconocimiento hacia su madre. Claro, él siempre pensó que tenía que ser reconocida como una heroína. Y esto no está en la novela, pero es interesante. Él estuvo muchos años en pareja con una mujer que es la madre del muchacho que nos acercó el tema, ¿no? De este colega que nos acercó el tema. Una mujer muy culta, profesional, que fue su escucha, su confesora durante como 25 años, y fue ella la que le hizo reinterpretar lo que había sido Dina. Fue ella, desde su visión feminista de la realidad, la que lo hizo reivindicar a su madre. Y esto es muy interesante porque murieron con una semana de diferencia. Es decir, él murió el 23 de diciembre y ella murió el 30. El 23 de diciembre y ella murió el 30. Murieron con una semana de diferencia y en el interín, ella que ya no podía salir porque, bueno, tenía que evitar, por una razón, no pudo ir al velatorio de él porque ya estaba enferma, tenía problemas circulatorios, tenía las defensas bajas, etcétera, etcétera. Pudo hablar, sin embargo, con los hijos de Natán y reivindicar la figura de la madre y de la abuela. Los nietos la conocían a su abuela. Pero nunca le pudieron decir abuela. No. Porque, bueno, las circunstancias de la muerte de ella también son bastante traumáticas. ¿Y dónde están los hijos? En Buenos Aires. Sí. Los hijos de él. Sí, los hijos están en Buenos Aires. Sí. Como sucede en algunas ocasiones, hay como una especie de falta de comprensión de la gesta del padre. Muchas veces los hijos no quieren tener un héroe como padre, sino meramente un papá. Pasa con muchos hijos de los combatientes de la década del 70, militantes de la década del 70, dicen, bueno, sí, mi papá es un héroe, mi papá dio la vida por la causa, etcétera, pero yo quería tener un papá en casa, no quería tener. ¿Y esos hijos están identificados como judíos? Sí. Sí, esos hijos son de madre y padre judía. No sé si son muy practicantes, pero sí. De hecho, bueno, a él sí lo enterraron en el cementerio judío. ¿Ellos leyeron el libro? ¿Sabes qué no? El otro día yo se los dejé para que los fueran a retirar en un lugar, digamos, con la hermana de este chico que nos acercó el tema, que tiene un estudio en el centro, y todavía no los fueron a buscar. O sea, les debe dar como cosas, sí. Les debe dar cosas. Y es un
Por esta historia y muy ocupado en dar testimonio y muy ocupado en hablar del Holocausto y relatar la historia. Que él relató muchas veces la historia, pero desde otro punto de vista, o sea, desde su punto de vista como niño sobreviviente, que había tenido muchas identidades, que incluso tuvo que ser bautizado. En el libro eso está, pero como en un segundo plano, porque a mí me atrapó el drama de esa madre y de Odisea, digamos. Yo sí. De American, sí. Ah, no, la de América. ¿Sabés que no terminé de ver la última temporada? Me la acabás de spoilear. Me acabás de spoilear la última temporada de The Americans. No, 30 años no tiene. No, vos sabés que yo llegué hasta que a ellos le plantean que la hija ya está en edad de convertirse en espía también. Hasta ahí llegué. No, hay una temporada más. ¿Sí? Bueno, no importa. No importa, la voy a mirar. Siempre no, ella siempre no spoilea. ¿En serio? No, ese... ¿Cuál era el nombre? Sí, de los topos se llama. Sí, del mar. No, es una historia increíble. Es una historia increíble, sí. No, cuando esa escena de lo recibe Putin en el aeropuerto y cuando le dice, los pibes que hablan de Messi, ¿viste? Y dice, su patria nunca los olvidó. Me morí. Sí. Muy gracioso. ¿El nombre de la serie? The Americans. Los americanos. Muy gracioso. Bueno, ahora yo sé que Alicia quería preguntarme de otras cosas. Queremos dar el gran gusto teniéndola a Miriam aquí. Toda su trayectoria, al menos rápidamente la comentamos, pero desde otro lugar Miriam también fue la última directora, La última defensora del público. Defensora del público. Y hace un rato, cuando fuimos a Radio Sí, justamente Leo le consultaba en función del Holocausto, de los discursos de odio, del señalar a determinados colectivos sociales como aquellos que nos generan odio, que no podemos compartir del momento en el que estamos viviendo y de los discursos y las narrativas muy violentas que escuchamos, incluso viniendo desde el Poder Ejecutivo y destinada a distintos colectivos también, entre ellos periodistas. A mí me parece preocupante. Nosotros desde la Defensoría siempre señalamos el peligro de la degradación del debate democrático y ahora estamos asistiendo a una época en la que el debate democrático no existe. Es decir, si antes nos preocupaba la degradación del debate, ahora nos preocupa
la obcecada insistencia con la que quienes detentan el poder creen ser dueños de la única verdad. Eso me parece preocupante, y me preocupa también el discurso estigmatizante, criminalizante contra colectivos vulnerables, ¿no? O minoritarios, pero también mayoritarios como las mujeres, ¿no? Es decir, yo creo que hay una tipificación delictiva penal que es incitación a la violencia, ¿no? Y yo creo que esta gente delinque todos los días, cada vez que toma un micrófono o cada vez que publica algo en las redes sociales. Y es particularmente preocupante, ¿no? Porque el rango del orador o la oradora, el alcance del discurso en términos de la audiencia que lo recibe, el contexto social, una sociedad polarizada, donde hay muchas tensiones, todo se amolda a un test elaborado por Naciones Unidas que se llama Test de Rabat, que tiene 6 puntos, ¿no? Y si uno revisa esos 6 puntos, se da cuenta de que todos aplican al discurso de Milei. Es decir, Milei y sus acólitos, sus seguidores, permanentemente están cometiendo incitación a la violencia. Y uno de los elementos a los que hay que prestar atención, ¿cuál es la factibilidad de que esa violencia discursiva o simbólica se traslade a un hecho violento en el mundo real, en el mundo físico? Después de que Milei en Davos dijera que las personas homosexuales que gestan o adoptan chicos son pedófilos, niños son pedófilos, hubo ataques contra integrantes del movimiento LGBTIQ acá en la Argentina. Ya había habido, recuerdan, en Barracas, las 4 lesbianas que fueron quemadas vivas, una sola sobrevivió. Solo una sobrevivió. La madre y su hija que vivían en un barrio, y su casa fue incendiada, por suerte no estaba ahí. El otro día le dieron una trompada a una chica en la calle que estaba paseando con su novia por Recoleta. Y el tema de esconderse, de esconder lo que uno es, lo que uno piensa, si tiene ideas de izquierda, esta cuestión de autocensurarse, es muy preocupante y a mí me retrotrae a la época de la dictadura. Está bien, todavía no te desaparecen, pero el otro día me pasó de ver en el subte a una parejita de chicos gay de la mano después de lo de Davos y tuve el impulso de decirle, chicos, cuídense. Y esto no puede ser. El presidente dice que la gente no odia lo suficiente a los periodistas. Y tenemos a Pablo Grillo todavía internado, con sucesivas operaciones, peleando por su salud y no sabemos si por su vida. A Roberto Navarro atacado cobardemente por la espalda. Las periodistas feministas mujeres reciben un sinnúmero de ataques, y esto ya es anterior a Milei, pero ahora recrudecen y hay muchas mayores posibilidades. Hay una suerte de habilitación. Claro, evidentemente la gente se siente habilitada. Esto no queda en el plano simbólico, ¿ah? No circula solamente por las redes, la violencia salta al mundo real. Esto para los casos de Navarro, claro. Sí. El caso de Navarro es la violencia que derrama en tal caso, ¿no?
sea que siempre hablan. Bueno, también de lo que está, agarran. también está habilitada la policía a reprimir específicamente a los periodistas, pero de una manera desembosada. Esto nunca había pasado en la Argentina. Había pasado que sí, que dispararon y justo había un fotógrafo y que... No, acá deliberadamente pasan con los palos con la moto y les quiebran los vasos a los fotógrafos, como en Chile le disparaban a la gente a los ojos. O sea, yo siento que la tarea del trabajador y la trabajadora de prensa se está haciendo cada vez más peligrosa, cada vez esto acompañado por la precarización, por la desocupación, está generando un empobrecimiento de la tarea, del trabajo de los periodistas, que está muy atravesado por la autocensura, ¿no? Es decir, a mí ya me pasaba escuchar de colegas feministas decir, no, yo no abordo más estos temas porque después me caen encima y además yo facturo en el diario. Además, yo no tengo estabilidad. Entonces, no sé, si hay 10 lectores que mandan cartas al diario pidiendo que me despidan porque soy una feminazi, es muy factible que lo hagan. Ni siquiera tienen que despedirme. Me dicen, bueno, no necesitamos más tus colaboraciones. Por eso me parece que estamos atravesando uno de los peores momentos de la libertad de prensa en las últimas décadas. No voy a compararlo con lo de la dictadura porque hubo más de un centenar de periodistas desaparecidos y desaparecidas, pero la verdad es que yo siento que las colegas están atemorizados, que tienen miedo. Esto es muy preocupante, es muy preocupante. Este tipo de mensajes que vienen de la boca del presidente, de ministros, de diputados y diputadas, de senadores, está intoxicándonos. Estamos naturalizando, no podemos decir, está bien. Bueno, en realidad no quiso decir eso. Eso no quise decir. Cuando dice zurdos van a correr, ¿no? Franco dice, no, los vamos a correr para invitarlos a debatir. ¿No? Si no fuera trágico sería Fue cómico. tremendo ayer cuando tiraron gas pimienta en los ojos de Antonio Sí. Becerra, el tuit de Lilia Neboy. Lo vieron, creo, ¿no? Lo vieron todos. Él se puso delante del gas pimienta, claro, para perjudicar al... Exactamente. Sí. Claro, es el mismo. Pero Lilia Lemoyne en un tuit dice que Antonio Becerra se pone delante del gas pimienta para ser una suerte de víctima y que claro, todos estemos hablando del caso. Claro, es como que, viste, cuando dicen quieren un muerto, ellos quieren como que la oposición necesita un mártir y entonces se coloca en situaciones de riesgo extremo como para generar una víctima fatal. Sí. Yo quería preguntarte esto, digamos, vos no sos política, escribiste una novela que prácticamente es histórico, que estaba contando, y digo, el holocausto, son temas muy complejos los que nos toca hablar en Argentina, es mundial todo esto, hay un montón de cosas que pasan en todos lados. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿No hay cierto eufemismo, prolijo? Lo que hicieron los nazis fue antisemitismo, y en realidad nosotros no tendríamos que ser un poquito más claros. No te lo digo a vos, lo estoy pensando en voz alta, digo, porque después de la Segunda Guerra Mundial para acá, si algo no dejó de ocurrir, fueron genocidios todos los santos días, hasta con la paradoja de lo que estamos viviendo hoy en Gaza, que resulta doblemente triste en el peor sentido. Entonces, digo,
No habrá que decir que este es el capitalismo, esto es la explotación, esta es la forma en que la cosa, no sé, al menos como yo lo interpreto por su nombre, porque no es que Milei nos tocó un chico malo que odia y promueve el discurso de odio. Todo esto tiene un fin, tiene un trasfondo, está direccionado. Entonces digo, en la medida en que nosotros no empecemos como vos bien dijiste, la mayor parte de los nazis fueron a los Estados Unidos, ¿no? Vinieron acá, pero la mayor parte fueron acá. Entonces, digo, no habrá que, digo, sincerar el discurso y denunciar que todo esto no es patrimonio ni del pueblo alemán, ni del... Bueno, una de las cosas de la que la gente empieza a tener miedo ahora es justamente esto, ¿no? Expresarse políticamente. A mí me pasó el otro día, paseando por mi barrio el sábado a la mañana, un sábado a la mañana, antes de las elecciones, me encuentro con una candidata de izquierda y me saco una foto con ella. Bueno, yo no tenía la foto, ella la subió y me etiquetó y tuve una amenaza de muerte. Las dos. Un tiro a la cabeza en inglés. Un tiro a la cabeza a las dos. Si vos denunciás esto, no pasa nada. De hecho, yo lo denuncié y las plataformas, las empresas que administran las redes sociales, no te responden. No te responden. Tenés que tomarte el trabajo de ir a una fiscalía especializada, apelar si la fiscal dice que no hay delito, si la fiscal dice que no hay delito, como me pasó a mí en una ocasión hace unos años, y después terminar transando por una probation. Cuando hay gente que desembosadamente te amenaza por embanderarte políticamente o por sacarte una foto con una candidata. Yo ni siquiera dije, votenla. O sea, de hecho yo no la voté. Pero bueno, me resultaba, no sé, simpática, qué sé yo, me abrazó en la calle, ¿qué tal Miriam? Nos sacamos una foto, sí. O sea, no le iba a decir que no, bueno, nada. Accedió al poder vendiéndose como un candidato antisistema cuando es la expresión más extrema, salvaje y despiadada del capitalismo. Bueno, de hecho, la anticasta se alió con la casta inmediatamente, porque si hay alguien que es casta es Patricia Bullrich, Luis Petri, Mauricio Macri, o sea, todos son casta, todos vienen viviendo de la política desde hace mucho tiempo, y esto era lo que él repudiaba. Y yo creo que así sedujo a los chicos. A mí me preocupan justamente los chicos que nosotros visualizamos como precarizados y vulnerables, pero ellos se autoperciben como emprendedores. Es decir, los repartidores, cuando cortamos la calle en mi barrio hace poco, los que más nos insultaban a los vecinos que cortábamos la calle eran los repartidores de Rappi y Pedido Ya. Los chicos que no tienen jubilación, no tienen sueldo, no tienen obra social, no tienen vacaciones, no tienen nada, no tienen una RT. Sin embargo, ellos se autoperciben, porque así se los han vendido, como emprendedores e invierten sus ingresos, módicos ingresos, en billeteras virtuales. Y entonces gozan de su libertad financiera gracias a este gobierno. Y lo votan a Milei. Y además amenazados por los reclamos de las feministas, no saben cómo abordar a una chica, por eso es de los incels. Entonces responden a esta frase, me parece genial, de Milei, que dice: yo no vine a conducir corderos sino a despertar leones.
y el tipo que está precarizado, es débil, la novia no le da bola, lo dejó. Entonces el pibe se siente empoderado por este discurso, pero no se da cuenta de que este discurso libertario no es libertario. Es todo lo contrario, es un discurso extremadamente autoritario. La práctica de este gobierno es autoritaria. Bueno. Digamos, básicamente disciplina también en su entorno, ¿no? El ataque a Greta de la Nación, a Ramón, el ataque a Pandi. Pandi el otro día decía algo de lo que vos decís. Citaba un libro que yo no leí de Martin Wolf, en inglés, de Capitalismo no soporta la democracia. Este capitalismo que viene ya no soporta la democracia. El capitalismo antidemocrático. Esto es verdad, y hubo un efecto polarizador que ya se dio en los primeros meses del gobierno de Milei, porque nosotros en la Defensoría del Público hacíamos audiencias por área geográfica, pero decidimos hacer una audiencia nacional porque ya se terminaba nuestro mandato en junio del 2024 y la situación era tal que en mayo del 2024, en la audiencia de la Defensoría para hablar de los peligros de la libertad de expresión participaron Jorge Fontevecchia, Jorge Lanata, Silvia Mercado, o sea, la corresponsal de La Nación en París. O sea, realmente a nosotros nos sorprendió e inmediatamente nos decían que sí. Es decir, hubo, sí, yo creo que lo más grave que está pasando no es la falta de libertad de expresión, sino la situación de las personas con discapacidad, de los enfermos oncológicos, de los jubilados, del sistema científico, de la universidad pública, de las rutas nacionales, de vialidad nacional. El otro día vimos accidentes tremendos viniendo de Buenos Aires. Volcó un camión, pero un camión de esos con varios acoplados al costado de la ruta, se dio vuelta, o sea, y después vimos otro, y el estado de las rutas es calamitoso. Salir por algunas rutas es suicida, se van a tener que hacer cargo las provincias, porque no hay tampoco no los dejan. Acá ocurre. No les importa, claro. Es como dice, bueno, si vos tenés un hijo con discapacidad es un problema tuyo, no del Estado. Sí, hay un goce, la crueldad tremendo, tremendo. También. Todo, no les importa absolutamente nada. Lo único que les importa es que cierren las cuentas. Y el equilibrio fiscal, claro, ¿cómo van a tener el déficit lo eliminaron no pagándole a nadie? A los cuidados paliativos de los enfermos de cáncer, que no se los cubra. O sea, si te tenés que morir, te morís y sufriendo. Es de una crueldad absoluta. Digo, yo pienso, esta gente no tiene un pariente jubilado, algún familiar con discapacidad. Pero esos son los malos. Eso es lo que yo entiendo de esto. Esos son los malos. El problema somos los demás. Sí. Vamos a ver a la Vamos a verlo. Bueno, para cerrar, quiero agradecer muchísimo al sindicato y hago votos para que el ejercicio del periodismo sea otra cosa de ahora en más y podamos seguir informando y trabajando sin bajar los brazos. Muchas gracias.